Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Sean bienvenidos una vez más a la sana doctrina, donde para nosotros es un verdadero privilegio y un placer estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y en este día vamos a predicar bajo el tema el falso evangelio. Y para eso vamos a la cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Y dice la palabra del Señor: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, es un tema realmente importante porque vemos que la palabra del Señor día a día se sigue cumpliendo. Y hay una parte importante que en San Mateo capítulo 24, en los últimos versículos, dice que en estos tiempos se levantarían falsos profetas, falsos maestros, personas que incluso engañarían a los escogidos. Y por esa razón, hermanos, es que tenemos que estar firmes y bien cimentados en lo que es la palabra del Señor, porque así es la única manera de no ser engañados ni de dejarnos guiar ni llevar por las falsas enseñanzas de muchas personas, muchos falsos maestros, profetas que están hoy día predicando. Hoy como nunca se ha levantado una gran ola, hermanos, donde evangelistas, predicadores, pastores, todo tipo de personas se han levantado para, hermanos, predicar un falso evangelio, un evangelio donde solamente se hablan verdades a medias o donde solamente se exagera algo para salirse de la verdad central que es Cristo Jesús y el arrepentimiento. Por tal razón, hermanos, nosotros como predicadores de la sana doctrina, como hombres de Dios, tenemos que estar firmes porque tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos, hermanos, engañar por aquellos tipos de personas y asimismo, hermanos, para ser de gran ayuda y de gran bendición para aquellos que escuchan el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué hacer si alguien nos predica un evangelio diferente? Y para esto también, hermanos, tenemos que definir cuál es el verdadero evangelio. Y realmente, hermanos, el evangelio, el mensaje central es nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio de gracia, de salvación. El evangelio, hermanos, que dice la palabra que el apóstol Pablo decía, el evangelio es poder de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que el evangelio, al momento de escucharlo y de recibirlo, tiene que hacer algo dentro de nosotros. El evangelio, hermanos, el mensaje central de la palabra tiene que hacer algo en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que a nosotros nos parece que nosotros en su palabra encontramos salvación y vida eterna. Por tal razón, hermanos, la palabra del Señor nos tiene que exhortar, nos tiene que redarguir y nos tiene también, hermanos, que llevar a un arrepentimiento permanente. Ahora, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, como antes hemos dicho también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Si alguien viene dentro de nosotros o alguien fuera de nosotros a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Dese cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que permanecer firmes en la sana doctrina, en el evangelio que nosotros hemos creído, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también, hermano, hay algo bien importante. Nosotros tenemos que confrontar a esos falsos maestros, a esos falsos profetas. Tenemos que hacerle frente por medio de la palabra, porque también, hermanos, no solamente se trata de sentirnos molestos por la ola de personas que predican mentiras y falsedades, sino que también nosotros tenemos, hermanos, que por de alguna manera decirlo, defender la sana doctrina, proclamar el evangelio de justicia, de salvación y de arrepentimiento, porque a eso el Señor nos ha llamado. Dice la palabra
ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo. También quiero enfocarme, hermanos, en esta parte bíblica de 2 de Timoteo, capítulo 3, donde nos describe, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le empieza a describir a este tipo de personas que llevan un mensaje de evangelio falso y diferente. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le aconseja algo y le dice: a estos evita. 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Hermanos, por esa razón nosotros que tenemos que tomar propio estos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Tenemos que evitar a toda costa este tipo de gente, pero al mismo tiempo tenemos que permanecer firmes en la sana doctrina, en el evangelio del poder de Cristo que nosotros hemos creído. Ahora, hermano, consecuencias de los falsos profetas, falsos maestros y engañadores. Claro que van a tener consecuencias por predicar un evangelio diferente. Y dice la palabra en el mismo 2 Timoteo capítulo 3, pero en el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí hay una palabra clave, hermano. Así como ellos engañan a la gente, ellos también han sido engañados. Y si no se arrepienten de sus malos caminos, seguramente, hermanos, van a perderse en el infierno, donde dice la palabra del Señor, el sufrimiento es eterno, donde una vez haya personas que hayan caído ahí, nunca más saldrán de allí. Ahora, también, hermanos, por decirlo de alguna manera, si nosotros seguimos firmes predicando el evangelio de justicia, el evangelio de amor, el evangelio de arrepentimiento, habrá ciertos beneficios para aquellos fieles que sigan firmes ante cualquier tipo, hermanos, de estas olas de mentiras y de falsedades. Y dice la palabra en 2 Timoteo mismo capítulo 3, pero ahora desde el versículo 14. Y le decía el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, escuche bien esto, aquí es donde viene lo importante. Este es el efecto que la palabra tiene para nuestras vidas. Y dice: las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación. Esa es una parte bien importante y hago énfasis. Y dice: por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene también una parte importante, y esto es lo que es el efecto de aquellos que por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del evangelio verdadero y genuino de Cristo, esta palabra hace un efecto en quien escucha la palabra y en quien recibe la palabra. Y dice versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche el efecto que la palabra del Señor tiene. Si tu evangelio, la predicación de tu palabra, de tu evangelio, no viene acompañado, hermanos, de una buena enseñanza, de que la persona cuando escuche la palabra pueda ser redarguido, pueda ser corregido y pueda ser instruido en justicia, hermanos, quizás no estás predicando el evangelio verdadero. Quizás estás abierto del camino de Jesucristo. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en la libertad que Cristo ya nos hizo. Dice la palabra: y conocerías la verdad y la verdad nos haría libres. Si Cristo nos hizo libres, hermanos, nosotros tenemos que predicar con esa libertad que Cristo ya nos hizo libres. Ahora, prediquemos el evangelio de salvación, prediquemos el evangelio de arrepentimiento. Hoy en día se predica un evangelio de comodidades, un evangelio de mentiras, hermanos, donde ahora ya nosotros no tenemos que alinearlos a la palabra, sino que ahora, hermanos, la palabra se tiene que ajustar a las necesidades de nosotros.
porque hasta ese punto ha llegado la maldad, hasta ese punto ha llegado el pecado, hermanos, de que hoy en día hay un evangelio diferente para los jóvenes, hoy en día hay un evangelio para varones, un evangelio para mujeres, hermanos, y la verdad central del evangelio se ha perdido. Ahora hay muchas iglesias llenas de gente, pero como han escuchado un falso evangelio, se han vuelto, hermanos, unos falsos creyentes. Porque la palabra del Señor dice que nosotros, hermanos, tenemos que predicar. Mire Juan el Bautista como predicaba, decía arrepentidos y convertidos. ¿Qué tan lejos nos hemos desviado de esta verdad? ¿Qué tan lejos, hermanos, nos hemos salido de esta verdad central del arrepentimiento? Hoy en día las iglesias llenas, pero lamentablemente, hermanos, han sido convencidos no por el Espíritu Santo, sino por un evangelio superficial, por un evangelio que no hace más, hermanos, que emocionarlos internamente, que solamente asisten a la iglesia posiblemente por una rutina o por distraerse, hermanos. Ya no hay un evangelio donde haya hombres y mujeres que digan: Señor, yo quiero morir cada día para vivir en ti, yo quiero cada día crecer en tu gracia, en tu conocimiento, sino que ha sido un evangelio, hermanos, meramente falso, y donde podríamos mencionar tantas cosas menos la verdad central que es Cristo Jesús. Por tal razón, hermanos, si está predicando un evangelio falso, nosotros tenemos que mantenernos firmes con esa libertad con que Cristo nos hizo. El evangelio siempre te va a confrontar el pecado, hermano. El evangelio siempre te va a hacer culpable de toda la vida que tú has llevado, pero al mismo tiempo te va a dar un antídoto, una medicina, y es que para toda cantidad de pecado, hermano, siempre Jesucristo va a estar allí. Dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que sin importar lo que nosotros hayamos hecho, la sangre de Jesucristo y su gracia van a abundar mucho más. Por tal razón, hermanos, tenemos que predicar el evangelio de arrepentimiento. Yo concluyo con este mensaje. Te invito, hermanos, a seguir adelante sintonizando esta página. Hay mensajes, hermanos, que son muy profundos y muy extensos, pero tratamos de resumirlo para que puedan ser bendecidos por medio de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermanos, y que la gracia y paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.